Bienvenidos a Frente al Tablero, un canal dedicado a la difusión del ajedrez. Hoy vamos a continuar con el Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau, tomo 2, Táctica, capítulo 5, Dominio de la columna H sobre el enroque. No insistiremos en el mate combinado de los dos alfiles, si bien podrían citarse infinidad de partidas donde la idea del mismo fue la animadora de combinaciones famosas, ya que, de hacerlo, deberíamos extender demasiado este curso sobre los temas de combinación que nos ocuparon. Ahora mostraremos primero escuetamente algún mate típico, especulando en el dominio de la columna torre sobre el enroque, para considerar enseguida la generosa familia de los llamados mate de Philidor, que han dado origen a infinidad de victorias espectaculares, pero fáciles para quien tenga grabada la posición típica de estos mates. En esta serie de capítulos estamos explicando cuáles son las armas de que hacen uso los jugadores fuertes para triunfar. A menudo se encuentra algún ajedrecista novato que cree en la existencia de jugadas raras que no se explican y atribuyen a ellas la victoria. Son estas lo mismo que las famosas estocadas secretas de las novelas de otrora. En ajedrez tampoco hay estocadas secretas, lo que hay es un mayor o menor conocimiento de detalles para captar posiciones típicamente ganadoras y realizar, en mérito a estos detalles, el plan ganador. Veamos esta posición. Con las blancas. Rey en G1, dama en la columna H, por ejemplo en H5, peón en G6, con las negras. Rey en G8, peón en G7 y torre en F8. Mates con la dama. Estudiaremos ahora el anunciado mate típico por medio de la dama en la columna H, cuando el rey adversario está en G8 y fiscaliza la casilla H7. Por ejemplo, G6 contra rey G8, G7 y torre F8, como vemos en el gráfico. Se observa en este caso que un jaque con la dama en H7 sería mate, y la idea simple que hemos señalado ha originado algunas combinaciones lúcidas, por ejemplo la del final que insertaremos. Con las piezas blancas, rey en B1, dama en C1, torre en D1, torre en H1, peones en A2, B2, C2, F2, G4, G6. Y con las piezas negras, rey en G8, dama en C7, torre en A8, torre en E8, alfil en F8, alfil en D7, caballo en C4, peones en A7, B7, C6, F7, G7. En la posición del diagrama, vulgar por cierto, las blancas tienen 3 piezas menos, pero una acción de ataque recta sobre el monarca enemigo. Si la dama estuviera en H1, el mate sería en una jugada, como en el ejemplo antes visto. Pero desgraciadamente está la torre en ese lugar y las negras amenazan F por G6, haciendo desaparecer el peón de G6, eje de toda posible combinación. La única posibilidad de ganar radica en jugar con la máxima energía para anticiparse a ese cambio de peones y no es difícil hallar la maniobra ganadora, especialmente si recordamos las palabras antedichas para esta posición. Si la dama estuviera en H1, habría mate en una jugada. Pues, ¿qué nos impide colocarla? Ya que disponemos del milagroso expediente del sacrificio,
que suele facilitar tantas maniobras a primera vista imposibles? Te invito a poner pausa al video y a tratar de encontrar la solución. Pausa a la 1, pausa a las 2 y pausa a las 3. La forma de ganar es, pues, torre H8, jaque, buena jugada. Rey por H8. Torre H1, jaque. Rey G8. Torre H8, jaque. Rey por H8, única. Dama H1, jaque. Rey G8 y dama H7, jaque mate. Visto el mate, parece muy simple, como en realidad lo es. Lo único que hace falta para aplicarlo en todos los casos similares es comprender que en estas posiciones de mates típicos las únicas piezas fundamentales son las dos que deben dar el mate. En el presente ejemplo, peón y dama. Y que el sacrificio de las demás debe ser considerado siempre en aquellos casos en que sólo así sea posible evitar la jugada niveladora del rival. El sacrificio es, en este final, un simple plan táctico para ganar tiempos, pues, como en el caso precedente, sirve para limitar al extremo las réplicas del adversario. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Si te gustó, dale me gusta y recuerda suscribirte. Hasta la próxima.